currículum y no encuentra, digamos, puertas, digamos, que se abran, nosotros también lo que podemos indagar un poquito ahí es sobre el patrón, digamos, que esa persona está utilizando para presentarse laboralmente. En décadas anteriores, el modelo ideal de trabajador implicaba una dependencia de la estrategia de la empresa. Fundamentalmente era mucho más corriente el trabajo full time, la persona se amoldaba a la identidad de la cultura de la empresa, seguía un liderazgo firme por parte, digamos, de sus líderes, y recibía una especie, digamos, de modelo a seguir y de objetivo. Entonces, esta idea de hacer carrera en las instituciones era muy frecuente. Había una idea que si yo cumplía con determinadas condiciones, iba a ir aumentando las responsabilidades y por supuesto, digamos, los beneficios, y me iba a terminar retirando en algún momento de esa empresa para haber llegado, digamos, a cumplir el objetivo, digamos, de la carrera laboral. O podía pensar en permanecer muchos años en una empresa y después pasar a otra que me permitiera subir un escalón. Pero lo que observamos para el presente y sobre todo para el futuro es que cada vez más la rotación de personal se empieza a acentuar. Y esta no es solamente una dificultad para el trabajador, sino también empieza a ser una dificultad para la empresa, donde en algunos puestos particularmente la rotación del personal es alta porque las personas están constantemente pensando, digamos, en dar el siguiente salto laboral. Entonces es muy difícil mantener una cultura empresarial, una identidad de empresa cuando vos tenés un recambio, digamos, de tu fuerza laboral. En algunos rubros se piensa, digamos, que hay una media de recambio, digamos, de 5 años, y eso en algunos proyectos dificulta, digamos, el avance. En otros casos, como en el caso de los programadores, este cambio, digamos, de puesto de trabajo se da de forma más frecuente y a veces deja los proyectos inconclusos. Pero del lado de la persona, digamos, que se encuentra pensando en su trayectoria laboral, lo que se modifica es la idea de relación laboral, desde el punto de vista que ya no puedo esperar que sea el mismo empleador el que me brinde esa idea de continuidad. Uno de los aspectos que la modernidad viene a modificar en esta cuarta revolución industrial es la idea de que podemos ser dependientes de una empresa, si es que alguna vez lo fue, pero hoy mucho más acentuado, y empieza, digamos, a requerir mucho más de nuestra capacidad de autogestión. De hecho, las empresas comienzan a evaluar mucho más cuando van a incorporar a sus empleados el perfil laboral, la idea de que haya una conexión entre las diferentes experiencias, que haya una conexión entre las diferentes habilidades que la persona va incorporando y que haya una idea, una perspectiva del proyecto. Esos son aspectos, digamos, que se consideran como muy importantes a la hora de valorar el ingreso de una persona, sobre todo cuando se los piensa para puestos de mandos medios y superiores. Por supuesto, digamos que hablábamos, la tecnología viene a hacer un impacto sobre los puestos automatizables, pero requiere cada vez más personas que se conecten, digamos, con la tecnología y que puedan dar sentido. Y desde ese punto se da el siguiente requisito de la modernidad, del presente, y es que cada vez más empresas requieren habilidades blandas para llevar adelante sus procesos. En la medida que los recursos técnicos o los roles técnicos son más asequibles o gracias a las nuevas facilidades para entrenarse, para educarse a través del estudio remoto, comienzan a no ser tan diferenciales entre la fuerza laboral. ¿Y dónde se empieza a poner el ojo? En esta idea de las habilidades blandas, en la idea de las habilidades de comunicación, en la idea de las habilidades de liderazgo, de resolución de problemas, de empatía, ¿bien? Todas habilidades que son aplicables a grupos. Y si nosotros antes pensábamos que estamos en culturas, en empresas que requieren mantenerse constantemente actualizadas, que requieren ser competitivas, cada vez más hay una conciencia de que no son los roles técnicos los que me diferencian, sino que es fundamentalmente mi equipo de trabajo. Y en esa idea de equipo yo lo que necesito es tener conectividad entre ellos, que se puedan entender, que puedan aportar, que puedan saltar barreras. Entonces vamos a pensar, digamos, que hoy en día se pone más el acento
en este conjunto de variables, de habilidades blandas. Y nosotros en breve, en unos minutos, vamos a hablar, digamos, de qué supone para las personas, o cuál es la barrera para las personas de poder adquirirlas. Más allá de que hoy estén en boga y que cada vez más sea frecuente escuchar de ellas. Pero sabemos que hoy en día no se nos está pidiendo que incorporemos estos términos a nuestro lenguaje, se nos está pidiendo que podamos llevar a cabo las conductas que manifiestan que hemos incorporado no solamente en el lenguaje estos conceptos, sino también que lo podemos aplicar, que podemos generar un impacto en la empresa a través de estos nuevos mapas mentales. El otro aspecto que viene, digamos, a hablarnos un poquito del futuro es la idea de creatividad. La creatividad en el sentido, digamos, de poder tener flexibilidad cognitiva que me permita incorporar la información que me van a brindar esta velocidad, digamos, de cada vez más comunicación, de cada vez más tecnología que brinda datos, pero que yo tengo que darles un sentido. Y ese sentido se lo damos los humanos, ¿sí? Y es un aspecto que cuando se compara con las competencias de las computadoras, cuando se compara, digamos, con las competencias de lo que la tecnología nos puede brindar, es un aspecto que hasta acá no puede ser moldeado, no puede ser replicado. Entonces ahí necesitamos personas. Necesitamos personas que puedan pensar, digamos, desde diferentes puntos de vista. Y acá yo diría que retomo la idea de estrategia de carrera, que acá es el mapa mental de estrategia de carrera es donde realmente nos puede empezar a servir. Porque fundamentalmente para que yo pueda tener una estrategia de carrera, yo tengo que haber podido reflexionar, tengo que poder conocer a mí mismo, tengo que conocer el entorno, tengo que pensar en diferentes perspectivas, en diferentes variantes, y eso es trabajo creativo, y eso es construcción. Volvamos un poquito a las habilidades blandas. Cuando las personas consultan, nos manifiestan estas preguntas. Tengo dificultad para entender a mis empleados, tengo dificultad para entender a mi jefe. Se han ido dando determinados cambios y yo cuando entré a la empresa, el rol de liderazgo estaba asociado a ser un muy buen técnico, a ser un muy buen ingeniero, a traer de repente las nuevas habilidades, digamos, en mi campo de acción. Bueno, eso ha ido mudando, como decíamos, se da de repente, digamos, un mayor requisito, digamos, de capacidad de comunicación, trabajo en equipo, y eso es algo que para personas, digamos, que tienen hoy en día 50 años, no era la perspectiva en sus 20. Entonces, por supuesto que ahí necesitamos ayudarlos a dar este salto, a poder ayornarse a los cambios, y para eso fundamentalmente lo que necesitamos es poder ayudarlos a entender en qué se basan estos cambios. Si yo quiero obligar a una persona, o incluso brindar psicoeducación, y informarlo, darle un curso, que lea un libro sobre estas habilidades, seguramente se va a nutrir, va a incorporar información, puede que parte, digamos, de esa información le permita repensar sus acciones, pero no siempre es suficiente. No siempre esto alcanza. ¿Y por qué lo digo? Puedo dar un ejemplo. Lo que hoy en día está tan en boga como es la inteligencia emocional, como es la regulación emocional, fundamentalmente, digamos, en videos cortos, en algunos libros y en algunas presentaciones, yo lo que más escucho, digamos, es la capacidad para poder identificar las emociones, ¿sí? Y en cierto punto validarlas. Y eso es una parte muy importante de poder generar nuevas habilidades de regulación emocional, generar inteligencia emocional, pero no es suficiente. Yo lo que tengo que facilitar a la persona también es pensar a partir de eso, tanto en una persona, lo que tengo que ayudarle es, a partir de esa instancia, ver qué opciones tiene, comparar entre las diferentes opciones. ¿Cómo resultaría, cómo impactaría en los demás si yo actuara desde mi enojo? ¿Cómo impactaría a los demás si yo pudiera expresarlo sin obligarlos a que tomen mi punto de vista? ¿Cómo reaccionarían si yo les preguntara cómo se sienten ellos? ¿Cómo reaccionarían si yo me mostrara vulnerable? Y a partir de eso también tengo que empezar a pensar en el temor de las personas a tener una alta reacción, ¿bien? Parte de la otra parte,
tengo que ayudarlo a pensar, digamos, en ciertas experiencias que han tenido, en un mal sentido con respecto a esto, y tengo que pedirle, tengo que ayudarlo a llevar a cabo determinados experimentos que le permitan ver en la práctica qué resultados va a observar de esto. No siempre tener confianza en que estas habilidades pueden funcionar es suficiente para que las personas las lleven a cabo. Lo que necesitan tener también es confianza de que pueden pasar el proceso, que las pueden aplicar. En muchos casos la ansiedad de no saber cuál va a ser el resultado de mi acción genera esta dificultad, digamos, para poder llevar a cabo incluso habilidades que yo tengo incorporadas, tengo los recursos. Entonces ahí lo que estoy logrando, digamos, es ayudar a la persona en el proceso de cambio. Entonces lo que le voy a pedir a lo mejor es que empiece a identificar algunas personas con las cuales puedo realizar pequeños experimentos, donde a lo mejor no me voy a sentir tan evaluado, no me voy a sentir tan juzgado, o las consecuencias no van a ser tan grandes. Esto, por supuesto, digamos, que es parte, digamos, de modelos psicológicos, pero independientemente desde el patrón desde el cual uno trabaje, de la corriente histórica desde la que uno trabaje, es una forma, digamos, de empezar a brindar mapas mentales a la persona que llega a consultar. Y que le permiten empezar a pensar, digamos, cómo movilizarse entre ellos, cómo empezar a jugar en nuestros nuevos entornos. Y eso, por lo general, independientemente, digamos, de cómo yo después se lo aplique, como qué tarea que yo le dé, o si lo vamos en terapia, eso va a impactar en un aprendizaje. Si los resultados son positivos, bueno, seguramente ahora la persona se sentirá cada vez más conforme, se sentirá cada vez más capaz y seguramente comenzará a trabajar otro aspecto de su personalidad o del entorno. Y si no, les permitirá regresar y revisar. Fíjense que no estamos hablando tanto, digamos, del entorno laboral per se, del futuro del trabajo, porque sobre eso hay mucha información, tenemos muchos especialistas en eso. Pero lo que estamos hablando es de cómo trabajar esto a nivel psicológico y cómo se puede dar una relación entre estos nuevos entornos y lo que nosotros aportamos como psicólogos. Ahora, lo que queda pendiente, digamos, es cómo incorporar estas herramientas en un todo. Hablábamos del mapa mental y hablábamos de cómo este mapa mental me ayuda a generar resiliencia, a superar estas dificultades que la vida nos brinda. Una de las ventajas de brindar o de construir un proyecto de carrera es que los obstáculos comienzan a verse como barreras momentáneas y no todo se empieza a ver, digamos, como un límite per se. Ahora podemos pensar las barreras como instancias que me permiten, digamos, aprender, pero que no son el final. El final está en mis objetivos. Entonces, desde ahí, bien, lo que pensamos es, bueno, un proyecto de carrera requiere conocer este nuevo entorno laboral, pensar, digamos, cuáles son las señales que va a requerir de nosotros la adaptación, pero también requiere mucho conocernos. Es importante identificar cuáles son mis intenciones, qué es lo que realmente me interesa. De todos estos trabajos que yo podría obtener, tengo 25 años, tengo 30 años, quiero crecer. Está muy bien, pero hacer una prueba de un error, ir tomando y descartando a partir, digamos, de las experiencias que no me funcionan, puede que también implique esto, un nivel alto de frustración, a veces perdernos en generar un perfil y en generar una propia identidad. La posibilidad de poder identificar mis intereses me permite también poder identificar aquellas propuestas de trabajo que en mayor medida son coherentes con mi perfil. Me permite también empezar a identificar algunas propuestas de trabajo que en un horizonte me gustaría estar desarrollando. Y a partir de ahí, a lo mejor, pueda lidiar con la frustración de los tiempos, de las esperas, de los ciclos de formación, de las frustraciones laborales, de lo que no surge. Porque ya tengo un horizonte, digamos, y ese horizonte me permite relativizar, y ese horizonte me permite superar frustraciones, es decir, me da esta resiliencia.